Bienvenida a nuestro programa y muchas gracias, ¿verdad?, por estar aquí, acceder a nuestra entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, le pregunto inmediatamente, el pueblo quiere saber qué es esa organización Madres contra la Guerra, cómo surge esa iniciativa. Bien, mi hijo estuvo desempleado unos 10 meses y decidió entrar a una carrera militar porque el reclutador pues le vendió esos castillos y los muchachos a eso es que escuchan, ¿no? Muchas veces desconocen la realidad de lo que es una guerra, etcétera. Entonces firma el contrato militar a espaldas nuestras y entra con aquellas primeras tropas en la guerra de Irak, en aquel nefasto 19 de marzo del año 2003. Ya para mayo, el 1 de mayo, que da la casualidad que es el Día Internacional de los Trabajadores, yo escuché a Bush decir que se había acabado la guerra. Yo dije, pero este señor está mintiendo porque yo tengo un hijo de mis entrañas que lo parí para la paz, guerreando por allá por Irak. No, yo tengo que transformar esta indignación, esta angustia en acciones de paz. Porque estando casada con un veterano de Vietnam, quien tiene varias condiciones de salud, sabía que lamentablemente estos niños iban a venir enfermos de la guerra. Y también pues para darle un foro a los familiares para que pudiéramos hacer acciones de paz y darnos un poquito de apoyo moral. Así que Madres contra la Guerra existe desde el 1 de mayo del año 2003 y siempre estamos con el pueblo. Qué bien, o sea que usted comenzó entonces a transformar esa experiencia personal en una vía para que entonces los demás padres y demás familiares también tengan un foro, ¿verdad? Como usted muy bien dice, porque uno escucha de muchas personas, probablemente a los mismos militares, jóvenes y demás, pero los familiares, o sea, ¿cuánto impacta eso a un familiar? Yo digo que cuando se va un militar puertorriqueño a la guerra, yo diría que también de otras nacionalidades, se va toda la familia, se va la madre, se va la esposa, se van los hijos. Es una angustia que no tiene fin. Máxime ahora que Bush pasó la nefasta orden administrativa Stop Loss o parar las pérdidas, que significa que el mismo militar es reenviado a los escenarios de guerra en múltiples ocasiones. Y estamos lidiando con militares que han estado hasta 5 y 6 veces guerreando. ¿Saben el impacto que tiene tanto para el militar como para sus familias? Tenemos familias de muchachos huérfanos que se han criado sin la imagen de papá o mamá, toda vez que 14% de los efectivos de las Fuerzas Armadas son féminas, que a veces dejan atrás también sus hijos para ir a la guerra. Y que para que el pueblo, ¿verdad?, sepa, porque me imagino, y he escuchado por ahí, hay gente que dice, pero ¿y por qué se van para allá si ellos saben a lo que van? Pero el montón de cosas que los llevan a eso, en el caso, ¿verdad?, como usted muy bien ejemplificó, pues el desempleo. Y es importante también destacar que otro argumento que nos dicen es, pero eso es voluntario, no esto es obligatorio, porque eso sí, ellos quieren firmar que se vayan. Es voluntario relativamente, porque las condiciones muchas veces de trabajo, económicas, no son las mejores, y por eso es voluntario la primera vez que firman ese contrato. Pero ese contrato los aprisiona por 8 años, 4 años como activos y 4 como inactivos. Y en ese periodo de 8 años, entonces el militar puede ser reenviado a los escenarios de guerra en múltiples ocasiones. Y como hablamos fuera de cámara, que me comentó, ¿verdad?, que obviamente pues no es lo mismo el escenario que pintamos acá, contando, no, eso es así, eso es asado, versus cuando usted firma algo que usted no está viviendo la experiencia. Porque no es como cuando usted firma un contrato en una empresa privada y usted va, ve las facilidades, le enseñan su área de trabajo, ¿verdad? Usted ve las herramientas con las que usted va a contar. Usted probablemente ve y dice, bueno, estoy dispuesto, están bastante adelantados en cuanto a las herramientas o la tecnología, o no, creo que le faltan cosas, no me voy a poner ahí porque va a requerir un poco más de mí por la paga o por los beneficios que me va a dar. En la guerra no es así porque se negocia acá, con aire, en una oficina, un ambiente acogedor, pero entonces una vez firma y te vaya es otro. Los centros otro de panorama. reclutamiento tienen
la friolera de 4.000 millones de dólares anualmente para sus centros de reclutamiento. ¿De qué estamos hablando? Pues que a los reclutadores les dan técnicas de mercadeo, les enseñan cómo vender el asunto de firmar un contrato militar, les enseñan a los jóvenes lo que son los videojuegos, como es el Army of One, como si fuera algo glamoroso, el que tú, pues, electrónicamente sales de un enemigo, entre comillas. Y la realidad de la guerra es totalmente distinta. Primero que nada, el militar que firma ese contrato entra en contravención y muchas veces con sus valores cristianos, sus valores éticos, sus valores morales, porque les enseñan a matar y les dicen, por ejemplo, tú estás aquí para matar, y eso es una cosa que les van calando en su cerebro. Eso por un lado. Por otro lado, no les dicen que en Afganistán, por ejemplo, la temperatura está en 140 grados Fahrenheit, el calor es horrible, y están vestidos con su uniforme militar, la mochila que pesa un montón, y están en misiones que se tardan 10, 12 horas, se les daña la espada, como le ha pasado a muchos militares, lamentablemente, y entonces nada de eso. Los cadáveres en las calles se pudren rápidamente. Han muerto por lo menos 260.000 civiles en Afganistán. Oiga, esta es la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos. ¿Y por qué se está allí? Pero si ya ni existe Osama Bin Laden, no encontraron arma de destrucción masiva, nada de esto le dicen a los muchachos. Pues el propósito, sabemos que tiene mucho que ver con los inversionistas de Wall Street que se lucran con los negocios de la guerra, del complejo militar industrial, que tiene que ver con el equipo médico, con el equipo bélico, con las botas, con la comida del militar. Todo eso es un negocio. ¿Y qué es lo que hay allá, mi gente? Gas natural. El mismo gas natural que hablaban del gasoducto, Afganistán es tiene las fuentes más principales del mundo de gas natural, tiene muchos minerales, tiene agua potable y tiene la producción mayor del mundo en opio. Entonces, la valiente legisladora afgana Malalai Joya, que ella está en contra de la guerra, le llama a sus políticos los lores del opio, y esos lores del opio están confabulados con los Estados Unidos, o los Estados Unidos están confabulados con los lores del opio. Hay una simbiosis. La situación de guerra está tan terrible en Afganistán que los militares dentro de la base tienen que cuidarse el sueño unos a otros, se llaman entre sí los ángeles guardianes, para poder dormir, porque no confían en que las fuerzas de seguridad afganas les protejan. El pasado viernes, 15 afganos vestidos como estadounidenses, como soldados americanos, entraron a la base y atacaron distintos centros de acopio de armamentos, de comida, etcétera, y destrozaron aquella base. Le pregunto, usted me estaba diciendo fuera de cámara que Madres contra la Guerra no es que necesariamente están, en contra de la guerra como tal, porque pues su hijo tiene el derecho a ir. Y usted me dijo algo muy interesante cuando le pregunté si es que ustedes lo que estaban haciendo era una crítica para que no se dé ninguna guerra. Y su contestación me pareció muy interesante. Bueno, básicamente las Madres contra la Guerra es una organización de base comunitaria, de corte pacifista, que entendemos que las guerras traen caos, destrucción, muertes, y dañan no solamente a los países invadidos, sino también la psique y el cuerpo del militar. De hecho, un militar se suicida diariamente, por lo menos. Hay algunos estudios que dicen que 18 militares se suicidan al regreso de las guerras, así que estamos en contra de que firmen ese contrato militar. Ok, pues doctora Santiago, continuamos en breve, vamos a unos comerciales. Amigos, no se retiren, la entrevista está interesante por demás. Continúe en Más TV y El Pueblo Quiere Saber. El programa El Pueblo Quiere Saber. Hoy nos acompaña la doctora Sonia Santiago Hernández, psicóloga clínica y fundadora de la organización Madres contra la Guerra. Durante el primer segmento, para aquellos que nos acaban de sintonizar, hemos estado hablando con la doctora Santiago
sobre lo que le da la razón de ser al movimiento Madres contra la Guerra, cómo es que surge esa idea y algunos elementos, ¿verdad?, de cuestionamiento sobre el por qué aún se mantiene la guerra y lo nefasto que es el impacto que tiene eso sobre todos esos militares y no solo sobre los militares, sino también sobre los familiares. De hecho, aprovechamos, doctora, para decirle a toda nuestra teleaudiencia que nos den like en Facebook. En el segmento anterior me comentaba usted que el elemento ese en contra la guerra, pues está sujeto a unas cosas, pues porque se sabe que los países siempre entran en algún conflicto, pero que ustedes tienen una inquietud principal porque ese militar mínimo conozca lo que está firmando. Correcto, y yo quiero destacar, nosotras defendemos los militares, son nuestros hijos, los bendecimos, son muchachos jóvenes, buenos, responsables, que quieren mejorar su calidad de vida y que les estamos diciendo ese no es el camino, porque realmente te puedes exponer a perder tu salud o tu vida y también dañar tu conciencia con las atrocidades que se hacen en las guerras. Pero sí, por lo menos, como te señalé ahorita, Braulio, es importante que ellos sepan a lo que se exponen cuando firman un contrato militar. ¿Y quiénes son los que firman ese contrato militar? La mayoría son muchachos de clases marginales, o sea, no son ricos, no son los poderosos, no son los que tienen mucho dinero. Que se ven obligados tal vez entonces a acceder consideran eso. Por eso es bien importante, Braulio, que nosotros como país busquemos alternativas a través de cooperativas, distintas opciones para que los jóvenes, la agricultura, para que los jóvenes vean que tienen otras opciones, no necesariamente firmar un contrato militar. Ok, doctora Santiago, ya conociendo, ¿verdad?, la base por la que surge el movimiento de Madres contra la Guerra, ¿en qué ustedes se desempeñan? ¿Qué actividades van haciendo? ¿Ofrecen algún servicio para los padres? ¿Qué puede hacer ese padre que su hijo tal vez probablemente en esta semana, en estos días, o ya en algún momento le ha comenzado a expresar que se va para el ejército, que se va para el Army, que se va para las Fuerzas Armadas y no conoce de su movimiento y eso? ¿Qué servicios o, ¿verdad?, de qué manera se beneficia al pertenecer al grupo? Bueno, básicamente nosotras somos una organización que ha tratado de llevar el mensaje por todos los medios posibles y hoy en día la tecnología es bien alta y estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos una página cibernética que se llama madrescontralaguerra.blogspot.com donde ahí pueden acceder, por ejemplo, videos donde hay testimonios de militares, hay testimonios de mujeres que han sufrido acoso sexual dentro de las mismas Fuerzas Armadas, porque un 70% de las militares de alguna u otra forma han sufrido acoso sexual, 30% han sido violadas, incluso por compañeros de la base. Esto hay que decirlo, lamentablemente eso pasa así. Quiero decir que la mayoría de los jóvenes que entran al ejército no van a ser violadores sexuales, pero se dan manzanitas podridas y en los escenarios de guerra como que se propicia ese tipo de aislamiento en el escenario bélico que ocurre a veces. Nosotras también estamos en Skype y nos hacen entrevistas. Dentro del blog de Madres contra la Guerra hay una película bien buena que dura nada más que unos 14 minutos que se llama Antes de alistarte. Y los padres y jóvenes lo pueden ver, que son testimonios de militares que se arrepintieron. Militares incluso que eran reclutadores de otros. Y ahí hay testimonios de madres y también de militares, bien importantes. Nosotras vamos a las escuelas, a donde estamos como el arroz blanco, donde quiera que nos inviten con mucho cariño. Quiero que sepan, esto es un trabajo voluntario, nosotros no recibimos dinero de nadie ni de nada, eso no nos ata a nadie ni nada. Nos ata, ¿saben a qué? Al amor que le tenemos a la juventud puertorriqueña, a nuestros familiares militares y a la paz mundial, porque verdaderamente el mismo dolor que siente una madre puertorriqueña, americana, cuando muere un hijo, igual lo siente una afgana, una palestina, una iraquí. O sea que verdaderamente eso de la guerra, mi gente, pertenece a otra época del pasado, de la humanidad. Y si estamos mirando de cara al siglo XXI,
tenemos que mirar, tratar de hacer un mundo de paz. Ojo por ojo va a dejar el mundo ciego. Muy bien, doctora, entonces, en la medida en que, ¿verdad?, los jóvenes se van enlistando, se van a dar cuenta del panorama que se van encontrando, y una vez firman, como usted decía ahorita, las alternativas. Bien, es importante esa pregunta y le agradezco que la haga. Hay dos formas legales para salirse del ejército, de cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. Una es si el militar tiene una de 300 condiciones médicas, que ojalá que no la tenga, pero por ejemplo, asma severa, miopía severa, disco herniado, y entonces nos pueden llamar a Madres contra la Guerra al 787-619-5175, y nosotros tenemos una red de apoyo legal para apoyar a ese militar a usar esa razón médica para eliminarse de las Fuerzas Armadas de forma legal. Pero también tenemos lo que es la objeción por conciencia. Y esto es una historia muy bonita. Cuando la Segunda Guerra Mundial se hizo unos juicios de Nuremberg para ver por qué los oficiales alemanes habían cometido tantas atrocidades contra el pueblo judío, invariablemente ellos decían, porque estábamos siguiendo órdenes, y entonces por unanimidad los jueces de los países aliados desarrollaron el concepto de objeción por conciencia en todos los reglamentos militares, incluyendo Estados Unidos, que significa si por razones éticas, morales o religiosas un militar decide que ya no quiere colaborar porque entiende que va en contra de sus ideologías, de sus creencias, de sus principios, pues entonces lo solicita. Ahí les podemos ayudar, igual tenemos consejeros legales, y es un protocolo. Escriben un ensayo, se lo dan al comandante de la unidad, que a su vez lo manda a un psiquiatra de evaluación, como si no querer que la guerra fuera una locura, todo lo contrario. También lo manda a un capellán, y así poco a poco, y estamos trabajando varios casos y se están dando. ¿Y no le crean ninguna repercusiones negativas a ese militar? Bueno, dentro de las Fuerzas Armadas hay mucha presión de grupo, entonces los otros compañeros, si se enteran, empiezan, pero ¿por qué tú te quieres salir? Que nos van a abandonar, y le hacen la vida de cuadrito. Entonces a veces deciden los muchachos solamente decírselo al comandante de la unidad y no compartirlo con sus compañeros para evitar ese tipo de acoso o presión. Hay algunos que lo dicen abiertamente, pero es importante destacar que si usted es de la Guardia Nacional, si usted se ausenta a 9 de los llamados drills o actividades de ejercicios, lo desafilian y no se le daña el récord, eso es importante. Si falta a 9. A 9. Y tenemos varios que ese es el camino que han seguido. Empiezan a llamarlos y a chavarlos, tú sabes, pero lo pueden hacer. Pues excelente, doctora. Vamos nuevamente a unos comerciales. No se retire nadie, amigo. La entrevista está en el punto pico. Así que continúe con Más TV y el pueblo quiere saber. Doctora Hernández. Sonia, ¿está bien? Ok, Sonia. Durante los segmentos pasados, muy bien hemos estado explicándole al pueblo, ¿verdad? Pues lo que hace Madres contra la Guerra, cómo surge la iniciativa de Madres contra la Guerra, y en el segmento anterior ya tocábamos algunas alternativas que tienen nuestros militares para retirarse, ¿verdad?, de campo de batalla o del movimiento bélico, de manera que no sufra ningún impacto negativo en el sentido legal. Correcto. De esa carrera militar, esa famosa corte marcial a la que todo el mundo le hace referencia. Y usted hablaba de retiro por conciencia. Sí, esto se llama objeción por conciencia. Es totalmente legal, no se le daña su récord. Y quiero destacar varios casos. De ejemplo, tenemos a Alden Delgado, un muchacho mexicoamericano que desde el escenario de guerra de Afganistán solicitó por internet ser objetor por conciencia. Pero ¿qué pasa? Que él se había convertido al budismo, y el budismo contempla la no violencia, así que a él se lo aceptaron. O sea que todo el protocolo que les expliqué previamente, pero sí se puede. Tenemos el caso del primer objetor por conciencia de la guerra de Irak, tenía que ser boricua. Nosotros, Pablo Paredes Burgos, de aquí cerca de Gurabo, su madre, doña Milagros,
Y este joven había estado 5 años en las Fuerzas Armadas, en la Marina de Guerra. Y él fue combinado, o sea, lo mandaron a Irak. Entonces, el 6 de diciembre del año 2005, él fue al muelle en San Diego para abordar el USS Bonhomme con todo su batallón, y ahí dijo: no voy a montarme, aquí tienen mis razones, y lo puso por escrito. Un caso interesante. Él llamó la prensa solito, bueno, con la novia, y entonces de ahí el barco se fue. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Pablo, él no solamente fue objetor por conciencia, porque entrega el documento diciendo: estas son las razones por las cuales objeto ser miembro de las Fuerzas Armadas, en estos momentos me voy a quitar, sino que también desertó. Se le considera deserción porque no abordó el buque que lo iba a llevar a Irak. Y él se enfrentaba a una corte marcial y le iban a echar 1 año y medio máximo en una cárcel. Pero entonces hicimos un esfuerzo a nivel internacional. De hecho, nosotros trajimos a los padres de Pablo a Puerto Rico, fuimos a Fortaleza, solicitamos que el gobernador intercediera. No ocurrió eso, pero bueno, de todas maneras, el juez que lo sentenció, y sí le hicieron corte marcial por la deserción, no por la objeción. El juez dijo: yo entiendo por qué un militar no quisiera ir a las guerras de Bosnia, de Sarajevo o de Irak. Y le dio 3 meses de trabajo forzoso, no de cárcel, dentro de la misma base. Así que, mi gente, no, el cuco de la corte marcial, pues miren, lo que está ocurriendo de facto, Braulio y pueblo que nos ve, es que la mayoría de los jóvenes que se quitan, eso se hace sal y agua, empiezan a veces, los buscan, los llaman, pero si está escrito una base en los Estados Unidos, la experiencia que tenemos es que de allá no vienen a buscarlos acá. Claro, no es aconsejable que si ellos desertan, que simplemente dejan de asistir a su base, a la unidad. De reportarse, exactamente. Pues se enfrentan, ¿verdad?, en que no pueden trabajar y qué sé yo, pero el otro día, precisamente, me llamó un muchacho, me reuní con él y su novia, llevaba 7 años ausente sin autorización, era el soldado activo, sargento, había ido a Irak y no le había gustado la guerra, y simplemente cogió un pase, vino a Puerto Rico y se quedó. Me quedo boba porque yo sinceramente pensé que se iba a enfrentar y hasta estaba trabajando. Pero de verdad que nosotros lo que estamos es auspiciando la objeción por conciencia, porque es bien difícil para ellos estar en el anonimato, visitan los familiares en la casa y es un problema. Doctora Santiago, y ese proceso el militar lo da acompañado del apoyo de Madres contra la Guerra, correcto, igual sus familiares. Bueno, hay ocasiones que los familiares están de acuerdo, en otras ocasiones no. Nosotras en eso no intervenimos, esto es una cosa voluntaria. Si nosotros le explicamos, pam, vino el joven, esto es lo que va a pasar, te vas a enfrentar a que, pues, te hacen una evaluación psiquiátrica, vas a ir a una evaluación con el capellán, pero la mayoría lo hace, no hay problema, porque esto es legal. Pero eso no se lo dicen a los militares, si no estamos nosotros por ahí diciéndolo. Interesante que no me comenta dicen. Usted que consta en el reglamento. Eso está contemplado en el reglamento militar. Que una de las alternativas por las cuales un militar puede decir: no quiero continuar más en guerra, esta es la razón. Y déjame decirte, la mayoría en Puerto Rico somos un pueblo cristiano mayoritariamente, y la mayoría se van por el lado, pues, del Nuevo Testamento, de que amar al prójimo como a ti mismo, no matarás, todo esto, y que a veces, pues, reciben el apoyo de sus iglesias, de los pastores, de los sacerdotes, con cartas que apoyan el que este militar sí es una persona cristiana, que se ha destacado en la comunidad como una persona que hace el bien, hacer el mal. Ok, doctora Santiago, también me comentaba usted fuera de cámara, y me parece que es bien interesante que los televidentes sepan, el pueblo quiere saber, ¿verdad? ¿Este movimiento ha calado hasta dónde? Caramba, yo les diría con mucha humildad que el pueblo desde los inicios nos ha dado el apoyo.
El otro día pasaba por un peaje, estaba recargando la tarjeta y la muchacha me dice, ¿usted la de Madres contra la Guerra? Y yo, sí, ay, ella me hizo así, la apoyamos. Es bonito, ¿verdad? Incluso los militares saben que nosotros los defendemos. Cuando ellos vienen enfermos, mi gente, nosotros les buscamos psiquiatras, vamos a buscar ayuda a como dé lugar, abogados si lo necesitan. Adicional al servicio que le da el hospital de veteranos. Bueno, sí, o en complementariedad, ¿verdad? Muchas veces los militares, el hospital de veteranos, nunca criticamos al personal que allí labora. Ellos se están buscando las habichuelas y lo hacen muy bien. El problema es que no dan abasto. Ese es el único hospital de veteranos que hay para Puerto Rico y el Caribe. Ahí atienden gente que viene de San Tomás, de Santa Cruz. Atienden por lo menos 150,000 veteranos y una gente, por ejemplo, de Vieques, de Culebra, de Ponce, de Mayagüez, que tienen que ser hospitalizadas, es hasta acá que tienen que venir y los familiares tienen que trasladarse de su propio pecunio, de su propio dinero, para atender al militar mientras está hospitalizado ahí. Es bien cuesta arriba. Y el otro asunto es que ese hospital no tiene sala de trauma. ¿Y a dónde mandan a un veterano que tiene un trauma, que ahí no lo pueden atender? Al centro médico. Esta es la que hay. Hay que decir las cosas como son. Es bien cuesta arriba. Y me había comentado también que ha tenido usted presencia en otros foros, que ha viajado y todo a representar a Puerto Rico y al movimiento de Madres contra la Guerra. Sí, ¿no? Con mucho humildad nuevamente, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos que no hubiera guerra, quisiéramos no tener protagonismo, pero estamos asumiendo la responsabilidad histórica que la vida nos ha dado. Y pues nada, por ejemplo, estuvimos en la Cumbre Mundial por la Paz en Colombia en el 2010, nos escogieron, nos pagaron la estadía allá para que estuviéramos en la Cumbre Mundial por la Paz. E hicimos nuestro testimonio. Ahora mismo hay un festival de cine en Puerto Rico y también nos pidieron este apoyo, ¿verdad? Para comentar la película Gravica, que tiene que ver con la guerra en Bosnia que hubo allá. Y así por el estilo, a través de todas las redes sociales, pues más de 4,000 amistades en Facebook. O sea que el grupo poco a poco ha ido creciendo. Y apoyamos a los militares y los amamos y los bendecimos y saben que no están solos y cuando se vean con ese deseo de suicidarse, mi gente, llamen a Madres contra la Guerra que le buscamos la ayuda que necesitan y que merecen. No están solos. Magnífico, muchas gracias, doctora. Así que vamos a unos comerciales. Amigos, no se retire nadie, El Pueblo Quiere Saber continúa. En este su programa, El Pueblo Quiere Saber. Hoy en entrevista con la doctora Sonia Santiago Hernández, psicóloga clínica y fundadora del movimiento Madres contra la Guerra. Así es. Doctora Santiago, en los segmentos anteriores hemos podido presentarle al pueblo, ¿verdad? Pues lo que es Madres contra la Guerra, lo que se ha estado dedicando durante todo este tiempo, discutiendo algunas alternativas que Madres contra la Guerra sabe que están presentes para que los militares se puedan retirar del campo de batalla. De hecho, muy interesantemente usted mostró unos ejemplos de algunos casos que ustedes han estado ahí también apoyando, ¿verdad? Que trata sobre ese retiro militar y también nos ha comentado de ese apoyo que Madres contra la Guerra le ofrece a ese militar que regresa, que muchas veces tiene unas condiciones que muchas veces lamentablemente, ¿verdad? Por la presión psicológica que trae, opta por suicidarse. Hasta tengo entendido, y usted me comentó fuera de cámara, que los estudios que se han hecho revelan que se suicidan más militares que los que mueren en batalla, ¿no? Actualmente sí. Actualmente. Sí, por eso es bien importante que estemos en alerta. Si usted conoce a algún militar, dele la mano, sonríale, apóyelo, porque muchas veces se sienten aislados. Uno de los problemas que enfrentan es que no tienen con quién hablar, porque les meten en el cerebro a los militares de que todo es secreto militar y que no pueden decir de las misiones y todo eso. Entonces le van cargando esa conciencia de todos esos horrores. Yo he tenido militares, como soy psicóloga, yo puedo escucharles en confidencialidad. Y he tenido militares que me han dicho, por ejemplo, que uno me dijo que había asesinado, que él cree que lo mató, que disparó a un guerrillero en Irak, que se le parecía al tío. Mire, ese muchacho no puede dormir ni empepado. Es una cosa que él sufre, pensar que él mató
al que se le parecía a su tío. Y eso es bien común en las guerras. Por eso es que nosotras estamos en esta cruzada por la paz, para evitarle ese cargo de conciencia al militar y también a la familia, porque es bien difícil. Me acuerdo la primera vez que uno de nuestros familiares militares, nosotros hablamos en plural, nunca personalizamos, hicimos una fiestita de Navidad para un militar que regresó y el muchacho se fue de la casa y no participó, y como a la 1 de la mañana bajó y se le preguntó, ¿por qué no estuviste en la fiesta? Estaba la familia esperando. ¿Era para ti? Era para ti. Y el muchacho dice, es que estaba velando el perímetro. Miren el daño emocional, estaba velando el perímetro. Terrible. O sea, ellos vienen terriblemente afectados. Tenemos un muchacho que queremos muchísimo también, ese me ha permitido que dé su nombre, Ciro García. Ciro García ha estado con nosotras, ha estado 2 veces en batalla, tiene un hermano también que ha estado muchas veces en batalla, y él me dijo hace poco que se metió a pescador. ¿Qué pasa? Que con el arpón debajo del agua tiene que disparar, y me decía, Sonia, yo salgo activado, como que sí, yo salgo activado del mar, porque como tengo que disparar, entonces es bien difícil. Los familiares tenemos que trabajar con esos jóvenes que todo les recuerda la guerra. Doctora Santiago, ha sido muy interesante toda la presentación que usted a través de estos segmentos en El Pueblo Quiere Saber ha tenido, ¿verdad? Pero me parece que el pueblo quiere saber si ciertamente es un proceso doloroso, y pues las guerras ninguna es bonita, ninguna es elegante, son procesos fuertes y altamente agresivos. Entonces, ¿cómo se da ese proceso entonces de reclutamiento? O sea, ¿en qué momento probablemente, verdad, se comienza a configurar ese proceso de reclutamiento, y con esos elementos, y usted que es psicóloga más, con esos elementos que hacen el clic para que ese joven se enliste en la Fuerza Armada? Este joven, Braulio, es tremendo comunicador. Gracias. La verdad. Mire, el clic es en la escuela, por ahí es que empieza. Usualmente, miren, la educación no es un privilegio, es un derecho. Pero Bush, desde el 2001, con la ley No Child Left Behind, estableció que a cambio de los fondos federales destinados a educación, los reclutadores militares pueden entrar en las escuelas y solicitar toda la información personal confidencial de los jóvenes entre las edades de 16 a 25 años, a no ser que en la cláusula 9528 se establece que el joven o sus tutores o padres pueden escribirle a la dirección escolar solicitando que esa información no se le dé a los reclutadores militares. Tenemos hasta el 30 de septiembre, mi gente, para que ese padre... Quedan 10 días exactamente para que en este término se pueda estamos en la recta final, enviar esa notificación por parte de los padres, encargados del mismo joven estudiante. Sí, pero ¿qué pasa? Se supone, la ley establece que se supone que el Departamento de Educación, cuando se matricula el joven, ahí mismo se le dé una hojita donde ellos hacen una marca de cotejo, los padres o el joven, los padres, que si quieren o no, que los reclutadores militares los contacten. Y la mayoría del pueblo dicen que no, pero si tú todavía no lo has hecho, tienes hasta el 30 de septiembre para así hacerlo. O si no recuerdas, si en ese momento de la inscripción del niño en la escuela le preguntaron, puede ir y tiene libre acceso. ¿Sabe qué pasa? Los reclutadores tienen mucho dinero. Tienen $4,000 millones anualmente destinados para el reclutamiento. Y lo que le enseñan al joven es que va a pasear, que quizás le van a dar una laptop, que va a ganar un dinero, que no se lo tiene que decir a los padres. A los 18 años ese joven firma ese contrato militar incluso a espaldas de los padres. La mayoría no lo dicen. Entonces es bien importante que nosotros intervengamos como padres antes de que eso ocurra, evitando que el reclutador le dé esa información a los jóvenes, porque lo que hacen es que en una campaña llaman a las casas, le dan el número del celular en las escuelas y empiezan esa campaña. Mira que quieres pasear, ellos tienen chavos, así que le dan quizás alguna mochila, que si libretas, no sé, alguna promoción, le promocionan, de es una técnica de mercadeo. Doctora Santiago,
Y entonces, del mismo modo, ¿ustedes tienen acceso a la escuela para dar charlas? Qué buena y pregunta, le dije orientación? que es tremendo este muchacho. Pues mira, bajo Garagunde se pasó una orden administrativa que permite que no nombran específico Madres contra la Guerra ni nada, sino dicen que aquellas organizaciones que son pacifistas o que quieren otra alternativa, pues que pueden tener acceso a las escuelas. Pero mi experiencia es que para yo poder entrar con Madres contra la Guerra a las escuelas, necesitamos de la colaboración de los maestros, de los principales, de los mismos padres que pidan que vayamos a dar alguna charla, y con mucho gusto lo hacemos. Así que si ustedes quieren, con mucho gusto comuníquese al teléfono que aparece en pantalla y con gusto entramos a las escuelas y damos estas charlas a favor de la paz. Con toda la tecnología que hay, ya escuché que hay Facebook, Twitter, hay blog y todo, donde las personas pueden... Y si acaso usted es maestro y no quiere invitarnos, pero sí puede acceder a la página de Madres contra la Guerra, hay una peliculita ahí bien importante que se llama Antes de alistarte. Y estos son testimonios de reclutadores, testimonios de ex militares que quieren decirle a la juventud que no firmen un contrato militar. Dura 14 minutos y se puede utilizar por algún maestro como parte del currículo de estudios sociales, algo así. Ese mismo padre, ¿verdad? Que quiere ha verlo estado con el hijo. discutiendo este tema con el hijo y a veces pues no tiene, obviamente, como usted ha dicho, el reclutador tiene todas unas técnicas de mercadeo. Así es. Y el padre acá, dentro del asombro y el desconocimiento, ¿verdad? A veces tal vez no tiene las herramientas como para combatir toda esa gama de información que el mismo joven le transmite por parte del reclutador. Pues muy buen punto de referencia de que vayan entonces, vean el video y puedan discutir esa película o esa escena entre padre e hijo y pues tomar entonces una... Y quiero alertar, porque ellos tienen muchas artimañas para agarrar a la juventud. Ellos dan charlas y en esas charlas les dan una administración de una prueba que se llama la prueba ASVAB. Es voluntaria, no tienen que coger el ASVAB, mi gente. Si algún maestro le dice que es obligatorio, no lo es. Por otro lado, cuando el varón llega a los 18 años, tiene que firmar la ley de servicio selectivo. Si no lo hace, pues se enfrenta a que quizás no pueda coger la BKP o algo así. Lo pueden hacer, es su decisión, es la ley, pero eso no es firmar un contrato militar. Ok, doctora Santiago, por último, ¿qué usted le diría a ese padre, a esa madre que su hijo le acaba de decir que está considerando seriamente o que ya es definitivo que se enlista y se va para el ejército, o a ese mismo joven que está en ese proceso de discutir esa opción con sus padres? Como psicóloga, como madre, les digo, la maternidad es vida, la guerra es la antítesis, lo opuesto de la maternidad. Ciertamente, joven que nos escuchas, padre, madre que nos ves, te decimos, no le des la espalda a tu familia, a tus valores, a tus principios cristianos. Esto de la guerra y del ejército lo que hace es ir en contravención, es lo opuesto a esos valores que tu familia te ha enseñado. No es un empleo más, es un empleo que te va a enseñar a matar. Por ende, considera otras alternativas. Nosotros tenemos un opúsculo, brochure, que se llama Opciones Económicas No Militares, que con mucho gusto te lo podemos hacer llegar. madrescontralaguerra@yahoo.com. Puedes entrar al blog de Madres contra la Guerra. Con mucho gusto. Nuestro propósito, nuestra intención es que las personas vivamos un camino de paz y de amor, no de guerra. Así que ese es nuestro mensaje, y que viva la paz. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en nuestro programa. Gusto, muchas gracias. Amigos, esperamos que este programa haya sido de tu agrado y que haya sido una herramienta más en la toma de decisiones de tu vida cotidiana.